Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Hola. Buenas tardes, amigos, estamos iniciando Diálogos. Les habíamos informado que nos acompañarán el ingeniero Roberto Aspiazu y el licenciado Javier Michelena. Roberto participa con Gonzalo Ruiz, escriben una especie, vamos a conversar, de biografía de Jaime Nebot Sadi en el libro Camino hacia la Prosperidad. Comentábamos antes de iniciar el programa con el ingeniero Aspiazu, si es que esto es una biografía, valga la oportunidad, claro, es de una cosa distinta y hay que averiguar por qué, de un político activo, una persona que está viva y que además a veces digo, amenaza conseguir. Y entonces todo esto vamos a conseguir conversar. Vivo. Sí. Y ahora vamos a ver también, claro, qué hace un editor cuando le plantean un trabajo de estos y además se lanza al ruedo y edita el libro. Quiero saludar a nuestros amigos de la 920 y a Manavisión. Un saludo a la provincia de Manabí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Javier, Roberto, bienvenidos. Comencemos por esta parte entonces, Roberto. Como un periodista, ingeniero, vocero de un sector de la producción del país, se vincula para escribir un libro. ¿Cómo se motivó? ¿Cómo llegaron para esto? Bienvenido, buenas tardes. Gracias por la entrevista, un saludo a los televidentes. Destacar que finalizando el cuarto periodo de la alcaldía de Jaime Nebot, un grupo de empresarios afines se acercó a Editores Paradiso, dígase al amigo Javier Michelena, a proponerle que se concibiera un libro para destacar la labor cumplida durante 19 años de gestión por el alcalde Nebot. Una propuesta de evaluar exactamente, eso fue lo original. Evidentemente después la idea evolucionó en términos de trabajar una biografía política, porque el Nebot que llega a la alcaldía el año 2000 es un Nebot que ya tenía un antecedente político de haber sido gobernador, 2 veces diputado, 1 vez provincial, otra vez nacional, asambleísta constituyente, 2 veces candidato presidencial, es decir, ya tenía una historia que contar antes de ser alcalde, ¿no? Entonces, yo creo que eso determinó ir madurando el proyecto y decidir darle este alcance, no únicamente referido a la gestión propiamente dicha de la alcaldía, sino a la generalidad de su trayectoria política que abarcaba más tiempo y más funciones. Y tiene este componente de un guayaquileño como Roberto Aspiazu y Gonzalo Ruiz, un quiteño, digamos, ¿no es cierto? Sí. Los dos con una visión nacional, por suerte para el país. Y por otra parte, yo creo que es importante aclarar, claro, soy vocero empresarial, pero también soy historiador, de hecho, miembro de la Academia Nacional de Historia, como miembro correspondiente, y de hecho ya había escrito 2 libros anteriormente, de manera tal que ya he estado familiarizado con esto de vincularme con proyectos editoriales relacionados al tema histórico. Hay que ver bajo esa perspectiva también al personaje que nos hemos permitido biografiar. Javier, entiendo que el proyecto tiene que haber también una discusión con el personaje, una propuesta, el personaje debe estar vinculado, autorizado, pero para un editor como tú, que lo has hecho y lo haces en comunicación y lo haces digamos en historia, en propuestas ideológicas incluso, alguien podría decir, ¿y qué le hace al editor vincularse a un político activo? Un político activo. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Pancho, buenas tardes a la audiencia. Te digo, todo proyecto editorial tiene que tratarse de manera semejante. Es decir, hay preguntas básicas a responder. Es decir, ¿cuál es el objetivo de este libro? ¿Qué es lo que persigue? ¿A quiénes va dirigido? Entonces, una vez tenía las reuniones previas, lo que quedaba clarísimo es que Nebot tenía una historia que contar, y una historia que yo la considero ejemplar. Y te voy a decir por qué. Claro. La transformación de Guayaquil, y te digo, yo me he pasado prácticamente el último año y medio viviendo a medias en Guayaquil, ¿no? Porque uno de los criterios del trabajo periodístico es que tú tienes que ver y comprobar con tus propios ojos las cosas que luego vas a contar a los lectores.
Este fue un poco el mecanismo de trabajo, ¿no? Pero te digo, o sea, ¿por qué digo que Nebot es, digamos, en este caso un político ejemplar? Porque la biografía, sobre todo la biografía política, pretende responder una pregunta que es clave, que es decir, explicar cómo surgen los líderes políticos cuando surgen y por qué no surgen cuando no surgen. Entonces, o sea, encontraste aquí el aporte de un personaje bueno, que ha tenido vigencia más de 30 años en la vida política del país y que de historia tiene, digamos, su padre también una historia política que contar, ¿no? Por supuesto. Fíjate, y esto no es una idea mía, sino de Enrique Krauss, ilustre historiador mexicano. Él dice, la biografía en América Latina, en América Hispana, porque incluye España también, no tiene una larga tradición. No. Pero dice, ¿cuál es la función de la biografía? Y en este caso específico de la biografía política. O sea, contarte qué razones fundamentales hacen que una persona se transforme en un líder político. Entonces, en el caso de Nebot está muy claro, y esto lo vimos junto con Roberto durante el desarrollo del trabajo. Es en el año 1984 cuando él decide vincularse a la política. Fíjate que es una figura reticente, él no es joven cuando se vincula a la política. Y se vincula por Febre Cordero, por la amistad que... Lo nombra gobernador. Pues. Exacto. Y entonces allí él conoce los guasmos, se concentra en trabajar en los guasmos, por ejemplo, en dotarlos de agua potable y de pavimentación. Y ahí él tiene, digamos, la experiencia de la pobreza, de la cual había sido ajeno. Porque él la conoce directamente. Digamos. Exacto. Y esto lo conversamos, por ejemplo, con Simón Espinosa, y eso los lectores lo pueden leer en el libro, ¿no? Me decía Simón, por ejemplo, una de las cosas que pasa cuando te encuentras con la pobreza de frente, exacto, es eso, que te cambian, los pobres te cambian, y eso le pasó a Nebot. Es decir, al encontrarse con los pobres... ¿Tú encontrarías que el personaje, si tiene ese impacto, y a lo largo, para después seguir con lo del libro, si tiene un impacto en su comportamiento y en su vida diaria? O sea, en los hechos, sobre todo porque fíjate que en el periodismo tenemos que ir a los hechos. Y Nebot, bueno, es un tipo que recurrentemente dice, no hay que hablar, hay que hacer. Y eso se cumple perfectamente en su biografía. Entonces, digamos, él cuestionado por este encuentro frontal con la pobreza, empieza a cambiar y se empieza a preocupar de los pobres. Por eso él dice, subí el pasaje 10 centavos. Dice, a la clase media o a los ricos no les afecta, porque igual pueden pagarlo, porque sube el transporte, no dejan de pagar la pensión de sus hijos, de hacer compras o de viajar. Pero que al pueblo le subas 10 centavos, que a veces no tiene empleo, es una tragedia, y tú no entiendes eso si no estás cerca de ellos. Claro. Y quizás esto ha sido lo interesante, ¿no? Roberto, yo quería contar algo para seguir la línea de la conversación, que básicamente apunta a que hay que tener presente que no solamente estás biografiando propiamente al personaje, sino al trasfondo político del propio país a través de los diferentes momentos que ha atravesado en los últimos 36 años, ¿no? Para ser más preciso. En realidad, Jaime se involucra como jefe de campaña de León Febres Cordero el año 83. O sea, podríamos tomar entonces la partida de nacimiento de Nebot como político. De manera tal que yo sí quiero destacar esto desde el punto de vista de que la biografía del personaje permite recrear distintos momentos de la historia del país. Que terminan referidos en cuanto a actuaciones particulares en la biografía. Javier decía una cosa que creo que es importante y ojalá reflexionar sobre esto, ¿no? Si bien no hay una gran tradición de biografías, porque es un poco como, y quizá las que hay son de muertos, por supuesto, de gente que ya no nos acompaña, somos incapaces de reconocer los liderazgos, las obras... un poco de egoísmo se puede sentir. Mira, yo te digo en general, sabemos bien quienes hemos estado vinculados a los medios de comunicación que la política ecuatoriana es excesivamente polarizada, lo cual es nocivo en términos de que esto impide acuerdos políticos cuando se necesitan, y normalmente la lógica de la pugnacidad, que es tan propia de la política, se prolonga demasiado y justamente eso genera bloqueos innecesarios e inconvenientes. De manera tal de que yo creo que con esta visión de contexto hay que entender de que cuando uno biografía a un personaje como Nebot, inevitablemente a quienes simpatizan con él y a quienes naturalmente lo cuestionan. Y bueno, pero finalmente lo que tenemos que hacer quienes escribimos la biografía es relatar, analizar los hechos y presentarlos para que
cada quien saque sus propias conclusiones sin sesgos, porque definitivamente quien lee el libro se va a dar cuenta que esto no es un panegírico, no está escrito para exaltar propiamente el personaje, más allá de que sí hay un reconocimiento de que él es un líder natural hay una y de que ha hecho una obra muy decía, importante en Guayaquil. Lo que decía Javier hace un momento, ¿no? O sea, hay que reconocer cómo cambia. Uno termina, Roberto, como adhiriendo al personaje que va a hacer la biografía. Es eso, y teniendo esta posibilidad de contándote una anécdota personal. Yo crecí en el barrio Centenario, Guayaquil, Nebot lo propio, es decir, nuestras familias se han conocido desde mucho antes, pero yo no era amigo de él, por lo menos cuando me inicié en el periodismo en el año 1976, pero inmediatamente trabé amistad con el papá de Jaime Nebot, Jaime Nebot Velasco, que había sido una figura prominente del tercer, cuarto y quinto velasquismo como ministro de Estado en varias carteras, porque cuando se produce el proceso de retorno al orden constitucional, el movimiento velasquista quiso tener algún protagonismo y eso me vinculó al padre de Nebot, a quien conocí muy bien y fue mi amigo. Yo me hago amigo de Nebot después, pero naturalmente esto no lo he hecho por amistad, esto lo he hecho más bien con un sentido de historiador. ¿Pesa la amistad o no? ¿Perdón? Si pesa la amistad en esto. Hay amistad, pero en realidad yo a Jaime lo había dejado de ver mucho tiempo. Me vinculo con él nuevamente a raíz de la biografía de este libro, porque nuestros encuentros eran fotografías muy esporádicos. Hay una fotografía mía con Febres Cordero y con Javier Alvarado Roca, que data del lanzamiento del Frente de Reconstrucción Nacional, dígase la candidatura de León Febres Cordero en Guayaquil en el año 1983. ¿Era trabajo periodístico o estabas en el frente? No estaba para nada en el frente. Yo he sido forjado en la escuela del periodismo de objetividad, de imparcialidad. Uno tiene que aprender en la relación con los políticos, más allá que uno pueda trabar amistad con ellos, que cada quien tiene sus respectivos espacios y tenemos que entendernos de esa manera, porque el rol del periodismo es jugar siempre al contrapoder. El periodismo no puede estar con el poder porque se desnaturaliza. Para eso mejor dejo de ser periodista y me dedico a ser el director de la Secretaría Nacional de Comunicación. O sea, no hay cómo confundir los roles. No hay cómo. Javier, ahora veamos por el título, El camino a la prosperidad, y parece un eslogan de campaña. ¿Sí? Antes, Pancho, quisiera terminar una idea que se me quedó suelta. Estábamos hablando de las biografías y lo escasas que son las biografías políticas. Sin embargo, y recuerdo esto lo dije en la presentación del libro, que no debemos asombrarnos que periodistas en activo escriban biografías políticas, porque eso es deberíamos escribir. Deberíamos, exactamente, claro. Y es por eso que en el caso de Paradiso Editores tenemos una colección, como tú sabes, dedicada al periodismo. Sí. Pero te voy a citar 3 casos nada más. O sea, por ejemplo, la periodista Lorena Daza hace la biografía política de Sebastián Piñera en Chile. Es una periodista en plena actividad. En plena actividad. Igual Luis Majul hace la biografía de Néstor Kirchner, el dueño, en Argentina. O Jorge Osorno en México hace la biografía de Slim. Ya, entonces, más bien lo que debe extrañarnos por qué los periodistas ecuatorianos no hacen más biografías. ¿Será que nos falta, le decía a Roberto, nos faltan personajes o nos falta la sensibilidad de aceptar los personajes que tenemos y que han sido? Yo estaba recordando y se me vino a la memoria estos diálogos con Julio César Trujillo y que tú tenías la primera idea de escribir sobre los aportes de esa comisión venían así. Por supuesto, es que Pancho, yo creo que una de los, te digo, tanto de la actividad editorial como de la actividad periodística, digamos histórica, nace de la admiración. Ya. Es decir, el hecho que tú... Sí tiene que haber ahí un mínimo de reconocimiento, por supuesto, del personaje. Acuérdate que los griegos te dicen, o sea, cuando el hombre es consciente, lo primero que hay es el dasein, la admiración. O sea, una vez que tú admiras y reconoces, o sea, puedes escribir tanto en pro como en contra, como corresponda de acuerdo a los hechos. Pero hay que partir de ahí, de que sea algo relevante, ¿no? El título, El camino a la prosperidad. Y claro, uno revisa unas fotografías, además de primera, que están en el libro. Por supuesto, Pancho. Y eso tiene... de un Guayaquil que uno dice, pero también hay otro Guayaquil. ¿Es este camino a la prosperidad el eslogan de campaña, puede ser o no? No. Esto surge, Pancho,
prácticamente el conocimiento del personaje. Porque en el libro, por ejemplo, en la presentación del editor, yo pongo allí que este libro cuenta dos historias que son indisolubles entre sí, que es la historia del renacimiento de Guayaquil en el siglo XXI y la biografía política de Jaime Nebot. Pues tú ves, en el año que León Febres Cordero asume la alcaldía de Guayaquil, Guayaquil está prácticamente, lo describe, digamos, la revista inglesa The Economist como la Calcuta de América. Es decir, había tocado fondo. Sí. Entonces, Febres Cordero empieza el rescate de Guayaquil, pero quien lo consolida y lo proyecta de una manera, que te digo, realmente increíble, es Jaime Nebot, a lo largo de estos 19 años. Entonces, estos 19 años han sido el camino para la prosperidad de Guayaquil. Y eso es lo que se narra en el libro y explica el uso de las imágenes. Y cuento aquí una anécdota. Sí. Fíjate, cuando hacía las pruebas de color en la imprenta, los prensistas me decían, ¿y esta ciudad dónde es? ¿Es Miami? ¿Es Europa o qué es? Es Guayaquil. Tiene rasgos de Miami, ¿no? Tiene una... son ciudades tropicales, ¿no? Claro, pero Guayaquil se identificará mucho con Miami de tu sentimiento y estas últimas... para nada, nada, porque fíjate que lo primero que se restaura es... el Palacio Municipal. No, espérate, sí, el Palacio Municipal que es un símbolo, ¿no? Claro. Pero luego tienen las peñas, que es lo que queda de la herencia colonial de Guayaquil, si tú quieres. Después sigue el barrio del Centenario y otros lugares del centro, el Malecón 2000, que lo inicia Febres Cordero. Claro. Ya, ahora, muchas de esas fotos que se ven con grandes pliegues, tú dices, pueden estar ubicadas, qué sé yo, en Tampa o en Miami o lo que fuera, pero increíblemente, y eso les pido a los lectores que se fijen, están ubicados en los guasmos, en los sauces, en los sitios donde están sectores populares. Exacto, porque voy a contar una anécdota, fíjate, que trabajando con Nebot le digo, ¿y cómo surgió la idea de hacer los parques acuáticos? Fíjate que son grandes playas artificiales, una de ellas que tiene sobre una hectárea. La una que es, y que además ha sido un éxito impresionante, ¿no? Por supuesto, mira, y fíjate, la historia nace así. Me dice, mi padre tenía una casa en Salinas, y siempre que regresamos de Salinas a Guayaquil, yo veía siempre la misma escena. Al borde de la carretera, el padre dice con la panza afuera, la camisa abierta, chupando cerveza y jugando naipe. Y los niños correteando por la calle, con riesgo de que los atropellen o tengan algún accidente. Dice, y siempre me molestaba, pero no atinaba a explicarme una respuesta. Dice, cuando empecé a trabajar en los guasmos con Febres Cordero, me di cuenta que era lo que me molestaba. Que eso era una manifestación palmaria de la pobreza, porque el padre y la madre de las familias pobres no pueden irse de vacaciones, no tienen una piscina, no pueden mandar a sus hijos a la playa. O sea, entonces, hay que acercarles del bienestar también. Exacto, y eso es lo que ha hecho Nebot. Y fíjate, las fotos de la escuela de fútbol responden a eso mismo, ¿no? O sea, ahorita Guayaquil tiene 30.000 niños en escuela de fútbol. ¿Dirigidas por quién? Dusan Daskovic. Nada menos. Está trabajando allí como la selección nacional. Roberto, ahí. Yo quería hacer por favor, un agregado a lo que ha manifestado Javier respecto al título del libro, El Camino a la Prosperidad, que guarda relación con el pensamiento político del personaje. En la dirección... ahí está su proyecto. Porque él sostiene de que al pueblo no le interesa si el líder político es de izquierda o derecha, en la medida que haga obra pública, que satisfaga sus necesidades, que eso es lo que cuenta, de manera tal de que él plantea una tesis sugestiva. Por ejemplo, él no cree en el famoso péndulo, y para sustentar este criterio dice, bueno, ¿qué péndulo ha habido en Guayaquil que ha venido sumando con la de Cinta Viteri 7 administraciones seguidas del mismo partido político? Así que la lógica indica de que a la gente lo que quiere es prosperar, y que de alguna manera las autoridades elegidas por el pueblo respondan con algún tipo de obra pública que sirva para, repito, mejorar su estatus, sus condiciones de vida. De esta investigación, Roberto, y tú que conociste a los dos personajes, a León Febres Cordero y a Jaime, ¿es justo que se le diga que es una creación de Febres Cordero? No, y en el libro hay un capítulo específico que lo escribí yo en particular, que es el capítulo 7, que está dirigido al contraste de estos dos personajes, que lo llamamos justamente vidas no tan paralelas, apelando al clásico de Plutarco de vidas paralelas, en el sentido de que si bien ha habido
simultaneidad, paralelismo en la vida de estos dos personajes. Una carretera común. Evidentemente han tenido también en distintos momentos y sobre todo a partir de la primera administración de Nebot manifiestas diferencias que se fueron profundizando al punto tal de que su relación estuvo maltrecha, por no decir rota, durante varios años, hasta poco antes de la muerte de León Febres Cordero, en donde se produce la reconciliación. El factor determinante, más allá de que Febres Cordero alegaba que de pronto en las obras que se inauguraban no se le daba el suficiente crédito a él, claro. ¿no es cierto? El tema pasa por la conformación de Madera de Guerrero como una entidad independiente y distinta al Partido Social Cristiano, que respondió básicamente, y eso se explica en el libro, a la visión de Nebot de advertir de que la partidocracia había caído en descrédito a raíz de las crisis políticas que vivimos en el Ecuador en el 97, en el 2000, en el 2005, y claro, él previó este cambio de ánimo en la ciudadanía, en la población, y se dio cuenta que para lograr una inclusión mayor desde el punto de vista de la gestión administrativa de la ciudad, él necesitaba hacerlo por fuera del partido, convocando a través de Madera de Guerrero a otros actores que de otra manera no hubieran participado en su proyecto político. Pero naturalmente esa decisión lo enemistó, lo distanció con Febres Cordero, que tenía una visión distinta en el sentido de que para él Madera de Guerrero significaba entrar a romper la hegemonía del Partido Social Cristiano. En el libro y además en este capítulo la verdad es que también tenían una especie de visión distinta de crecimiento, ¿no? Los dos se sienta ahí. Pero, ¿qué le diferenciaría? ¿Qué descubres tú y qué vamos a poder leer en el libro? De la diferencia entre los que dicen el gran creador de Nebot es Febres Cordero y a veces no se toma en cuenta la real obra de En el libro hay una frase que creo que resume un poco lo que tú presentas, que va en la línea de que Febres Cordero ordenaba mientras Nebot acordaba. Es decir, desde ese punto de vista son liderazgos con enfoques distintos. Es decir, Febres Cordero tenía una intuición de que él, cuando tenía una idea y la llevaba a cabo, pues era la correcta porque tenía mucha convicción en sí mismo. Nebot en ese sentido tiene un enfoque más ecléctico desde el punto de vista de sumar otros liderazgos medianos, pequeños, que le ayuden a articular la idea, el proyecto y ejecutarlo con su concurso. Así ¿Dirías entonces que es más democrático? ¿Sí? Bueno, pues yo creo que finalmente diría que esa es una de las conclusiones obvias del capítulo, que ha tenido una posición de mayor inclusión, por decirlo de alguna manera, respecto al estilo de gobierno, de gestión que cumplía León Febres Cordero, más allá de que, por supuesto, como escritores del libro, tenemos cuidado desde el punto de vista de reconocer la gestión que en su momento hizo Febres Cordero, particularmente en la ciudad de Guayaquil, rescatándolo del desastre en que se encontraba en 1992, empezando desde organizar sus finanzas, eliminar a tantos pipones que había. En esa época eran más de 10.000 servidores públicos en Guayaquil y Febres Cordero los redujo alrededor de 4.000 para tener un referente, debido a que hay muchos detalles que se van perdiendo en la memoria colectiva. Javier, no he visto, no sé si está, pero no lo he visto, le chequeé especialmente esta famosa pintura de León Febres Cordero pasándole el mando a Jaime Nebot en el municipio, ¿no? Es una especie de recreación romana y hablaron de esos, toparon ese tema, sí, porque eso era una demostración de lo que, claro, Roberto nos explica en el capítulo 7, vamos a descubrir cómo sí son distintos los dos, y no hay una dependencia del personaje Nebot al personaje Febres Cordero, porque los dos se convierten en personajes, ¿no? Por supuesto, y cada uno con su propia singularidad, te diría, ¿no? O sea, fíjate que, y esto es lo interesante que se cuenta en el libro, es decir, cómo tú puedes, en una misma década, por ejemplo, que es la década de Correa, que todos padecimos en su momento, unos hicieron una cosa, lo sintetiza Nebot, ¿no? Dice, yo hice otra.
es mi teoría de cómo se debe administrar. Ya. Y después de tener una ciudad que estuvo en la misma década de Correa, con la misma crisis, con todos los problemas que hubieron allí, con el enorme despilfarro, pasados 10 años el modelo de Correa nos queda con un Ecuador que está en franca picada. Y tienes en cambio una ciudad de Guayaquil que está en un despegue, o sea, en su mejor momento. Tiene un buen momento. Entonces, yo pienso que eso es quizás la distinción. Y mira, eso lo dice Henry Confrey, por ejemplo. Él dice, no es que vos veas otras cosas que otros no ven, ¿no? Sino que dice, él las ve antes. Y es capaz de predecir los escenarios y ya hacia allí. Que esa es una de las cualidades del liderazgo, ¿no? Que eso es un poco lo que yo quisiera que los lectores encuentren en este libro. Es decir, tenemos un político que es contemporáneo nuestro, ya que ha demostrado con obras en qué consiste su liderazgo, ¿no? Y con resultados que, como te contaba hace un momento, están enfocados hacia los niños, hacia los pobres, hacia la salud. Fíjate, tú sabes muy bien que en Guayaquil la gestión del Ministerio de Salud ha sido deficiente por herencia, o sea, si hablamos desde 200 años atrás. Y, por ejemplo, en el caso de salud, que no es una de las competencias municipales, también ha actuado. También ha actuado. O sea, el Club de Diabéticos, por ejemplo, actúa, digamos, ellos atienden a 50.000 diálisis semanales. Entonces, fíjate, todos esos datos... Es todo un costo, ¿no? Por eso le acercan más a la ciudadanía. Claro. Yo le escuché a Roberto en una de las noticias cuando presentaban el libro en Guayaquil. Tú dices, es contemporáneo nuestro. Entiendo que es del momento, por supuesto. Pero Roberto decía, no hay duda que eres de los más viejos que está en vigencia, y de ahí se dio cuenta que estaba León Roldós y estaban otros. Pero ¿sabes qué? En realidad yo me refería a los políticos en activo, porque León ya no está, claro. Ya no está en Tiene activo. Una opinión, pero tampoco está buscando... Porque en realidad de los políticos que tienen continuidad más o menos desde el retorno al orden de la democracia, el único que yo lo tengo pues identificado es Carlos Falqués Batallas, que candidatizó y perdió a la gobernación del Oro en las últimas elecciones de marzo pasado. Y a la alcaldía, claro, claro. Fue capaz de tener a pero él de una manera u otra está activo, y él es anterior a Nebot, pero después yo diría que no hay sino Nebot, de las figuras que vienen de la época tempranera desde los 80, del retorno, desde los 80 en efecto. Y yo creo que una cuestión interesante del libro también es que se aborda a Nebot en la intimidad, desde el punto de vista de que se lo retrata como alguien de mucho humor cuando se junta con sus amigos y tiene oportunidad de contar anécdotas, que en realidad tiene una memoria muy rica. Y cuando refiere su anecdotario, pues imposta la voz y hace mímica, y realmente es un tipo muy divertido en ese plan, cosa que llama la atención seguramente porque la mayor parte de la gente lo ve como figura pública, rígido, y con intervenciones en donde aparece como un tipo serio, enérgico, rígido, y frecuentemente enérgico, así como disgustante, o disgustado por alguna situación. Prepotente, ¿no? Mira, la verdad es que si uno lo conoce a Nebot ya un poquito más en la intimidad, sí te llama la atención de que es un hombre bastante sencillo, porque como es un hombre muy inteligente, se da cuenta de que tiene que ubicarse. Y una de las cuestiones que en la parte inicial del libro se aborda es que él no concibe el poder como una forma de endiosamiento de ninguna manera, porque como él vivió las distintas etapas del velasquismo con su papá, se da cuenta de que en un momento determinado la misma gente que lo subía en hombros es la que iba a la casa de la familia a tirarle piedras. Entonces eso te hace reflexionar, sobre todo en la dirección de que en la política el poder es pasajero. Ya que regresaste a esa parte, ¿qué historias les contó, para que ustedes lo trasladen, sobre sus vivencias en Quito, en el San Gabriel, ¿no? Y sus vivencias en esos últimos... Era muy joven cuando estaba acá, ¿no? Sí, él hizo su escuela aquí cuando era pequeño, porque su padre fue ministro en el velasquismo, que va del año 52 al 56, es decir, cuando era niño, de forma tal que tiene memoria de entonces, de haberse educado en el San Gabriel, y había establecido desde entonces una relación de amistad con personajes como por ejemplo el Gringo Mantilla,
que es de nuestros Panas, colegas sí. del se hicieron grupo panas ahí periodística. entonces. Claro, Hicieron Enrique panas Ayala. ahí. ¿Ah? Con Enrique Ayala. También ¿no? en- Con Enrique Enrique Ayala Ayala, también, porque ahí había la coincidencia de que el papá de Enrique era Era Velasquista, gobernador en era Imbabura, gobernador claro. en Imbabura, Y y velasquista, muy amigo del velasquista. papá de Jaime también. Entonces, ellos se conocen desde muy jóvenes, lo cual de alguna manera permite que cuando, por ejemplo, en este caso, los dos están activos en la política en bandos opuestos, de una manera u otra la relación interpersonal fluye de una manera distinta, Distinto. como es Ayuda, obvio, ¿no? Ayuda mucho. No con el en antagonismo este, tan sí, típico aquí de Bueno. que por poco tenemos que caernos a golpes y el uno para es... demostrar. Sí. Estuvo interesante aquello de antagonistas. Entonces, ¿tú sí crees que hay antagonismo entre Enrique Ayala y Jaime Nebot? Pero discreto, diría Ya. yo, desde el punto de vista de las ideas, yo creo que De hay visualizar el diferencias, país. pero también hay convergencias, porque finalmente el desafío que tiene la política pública en este país es lograr el crecimiento económico, el desarrollo, que la clase media se consolida, que ese segmento que está en el umbral entre la clase media baja y la pobre pueda afianzar su posición en términos de ir de lleno a convertirse en una clase media sólida, y desde ese punto de vista los actores políticos tienen que buscar acuerdos, volviendo al argumento que yo decía que parte del problema de este país es la excesiva pugnacidad que impide finalmente Un acuerdo los nacional. resultados adecuados. Javier, un libro de estos tiene facilidades para comercializarse también, antes de seguir con el tema de dentro, Ya. porque el editor debe pensar también eso. Por supuesto. Este personaje, diríamos, vende, está dispuesto, incluso sus contradictores van a tener, qué sé yo, necesidad de chequearlo, de ver, para ver cómo evalúa él su propio paso por la alcaldía de Guayaquil y la vida política nacional, ¿no? Por supuesto, Pancho, o sea, todo, digamos, actividad productiva, y de esto no Ya. escapa la actividad editorial, Sí, ¿no? implica un riesgo. Y esos riesgos hay que medirlos en la medida de lo posible, porque tú puedes minimizar los riesgos hasta un punto, ¿no? Pero siempre hay un componente Claro. de incertidumbre que es parte de cualquier proyecto. Yo le he apostado y le he puesto mucho empeño y cariño a este libro, porque creo que es un libro que los ecuatorianos pueden disfrutar. Creo que es un libro que está bien hecho, que cuenta historias que no son conocidas, te muestra un Nebot integral, aspectos de su vida más íntima, te muestra una obra, una filosofía, digamos, política, de cómo resolver los problemas del país, y sobre todo te abre una puerta de esperanza. Es decir, lo que un poco, si tú quieres, el resumen del libro es que hay una luz al final del túnel. Es decir, hay maneras en que el Ecuador puede llegar a la prosperidad, y eso se ha demostrado con la obra realizada en Guayaquil, Ya. en un mismo contexto. No necesariamente la propuesta es la luz al final del túnel, es la propuesta de Jaime Nebot, sino revisen cómo le fue a Guayaquil, Exacto. y esa puede ser una propuesta. Exactamente, ¿qué es eso? ¿no? Ya. Ese modelo, y eso se discute allí, ¿no? Ajá. En el primer capítulo. Es posible trasladarlo aplicar, a... exacto, el modelo de Guayaquil al modelo del país. ¿ya? Ya. Y eso, y hay algo que es importante señalar. Para eso entrevistamos alrededor de 30 personas, que te digo, tanto personas cercanas como opositores a Nebot, ¿no? Entre ellos te menciono Alberto Ajigue, Mauricio Ya. Pozo, Simón Espinosa. Alberto Acosta, Simón Espinosa, el Gringo Mantilla, el propio Enrique Ayala, León Roldós, o sea, una ¿Qué? multitud de personajes con el fin de dar una visión plural de Nebot, ¿no? Y creo que eso es algo que se ha conseguido felizmente en el libro. Yo Robert, quisiera agregar sí. algo también para efectos del diálogo, que ve en la línea que para preparar el libro me cupo leerme todos los discursos de Nebot en 19 años. Fundamentalmente los de julio y los de octubre, con ocasión de las celebraciones de la ciudad. Y cuando terminé la lectura, y esto después tuve oportunidad de comentarlo con él como una impresión personal, fue en la línea de que me llamó la atención la coherencia, la consistencia de su Del pensamiento discurso ahí. político, ¿no? Ya. Economía social de mercado, y sobre todo que en la política es muy importante la conjunción de lo público y lo privado para efectos de obtener los mejores resultados posibles en términos del bienestar de la población.
Yo creo que eso es un tema muy importante. Y otro que me llamó la atención, y repito, se lo dije a él como algo espontáneo, fue de que me había llamado la atención también de que no es un político dado a formular demasiadas promesas, porque aquí en Ecuador al menos tenemos el estereotipo de que el político es un prometedor, y naturalmente un prometedor que no cumple. Un baratillo de ofertas, ¿no? El baratillo de ofertas, y él en ese sentido es bastante discreto, porque está consciente, él después reflexiona sobre el particular, y consta en el libro, de que finalmente eso para él es una suerte de compromiso moral, porque no puede prometer de ninguna manera aquello que de pronto no va a poder cumplir. Y ahora veamos más que el administrador de la ciudad, al Jaime Nebot político en la Asamblea Nacional, ¿no? Y ahí está, y ustedes lo ponen en el libro, por aquella discusión y esa frase que se volvió célebre, y él dice: pedí disculpas al país por el momento, pero no pedí disculpas porque mi honra la defiendo. Es así de apasionado, y tú dirías, al revisar su aporte en la legislatura, a mí por la cercanía del trabajo, y eso me tocó ver algunas cosas, pero no era un legislador así de que estuviese participando permanentemente en el debate, en el discurso. Participaba, pero no era, digamos, su mayor fuerte. Él reconoce que la legislatura, o diga el hecho de ser diputado, no es lo suyo, que se siente más cómodo en el rol de ejecutor, de administrador, que obviamente asumió la responsabilidad en su momento. La primera legislatura es allá por el año 1990-92, en la segunda mitad del periodo del expresidente Borja, en donde promueve una sucesión de juicios políticos. Y una de las reflexiones que hace en retrospectiva es que para él, en ese momento, las interpelaciones estaban de moda y se pensaba que podían ser plataformas para León le había ido bien con eso, de la República, sobre todo por lo bien que le fue en su momento a León Febres Cordero, indiscutiblemente, un patrón típicamente social cristiano, pero él, como digo, hace la reflexión respecto a 8 juicios políticos que en su momento promovió, de que le parece que eso fue excesivo, que verdaderamente no aportó, que eso de alguna manera formó parte de una etapa en la cual los juicios políticos terminaron degradándose, desprestigiándose, y finalmente pues han quedado reducidos a poco o nada, no se diga desaparecieron de afuera, con el correísmo fue así, particularmente, y en la propia Constitución el tema ha quedado bastante más acotado de lo que era antes, lo cual me parece bien, pero repito, él reflexiona en el sentido de que en ese momento él está consciente de que obró con exceso, y que si tuviera oportunidad de repetir el momento, no lo volvería a hacer de tal modo. ¿Eso qué significaría, Roberto? Que reflexionó que al ver la reacción del Francisco, país... yo pienso que los arrepentimientos, más allá de que uno podría decir que son inútiles, son parte de la vida también. Es decir, cuando tú miras reconocerlo así, actuaciones de tu vida y decir, bueno, me excedí, tengo que reconocer que eso no fue lo correcto, no aportó positivamente al interés general. Yo pensé que sí, pero tengo que admitir que eso no fue así, y creo que es mejor que así sea que estar en el plan de siempre estar justificando aquello que por todo concepto era excesivo y no contribuía verdaderamente a efectos de un control político que sirva al interés general. ¿Él rescata algo de su paso por la legislatura? No, ¿alguna obra en concreto, alguna ley? Yo creo que ahí es algo importante, es digamos, la convergencia que se da en la Asamblea Constituyente del 98, 97. Donde, digamos, las dos fuerzas mayoritarias son la Democracia Popular y el Partido Social Cristiano. Termina, claro, trabajando juntos de esa esa fue una paradoja histórica, porque tú recordarás que quienes empujaron esa constituyente fueron los sectores de izquierda y los movimientos sociales, que finalmente terminaron derrotados en las urnas, toda vez que hubo una mayoría de centro-derecha, ¿no? Pero que además construyeron una constitución que a ratos podríamos decir abrió algunos pasos para lo que hicieron ya en Montecristi, se les fue la mano en Montecristi, pero nada menos que el convenio 169 que lo trató el Congreso y un colega de él como Heinz Meller,
terminó puesto en la Constitución. Y el libro recoge algo interesante a propósito de la experiencia de Nebot como asambleísta constituyente. Él no es partidario de ir a otra constituyente para cambiar la Constitución de Montecristi, toda vez de que advierte que es preferible. ¿Ah? No, se siente cómodo con esa. No tanto eso, ¿no? Sino que él es partidario más bien de trabajar en la línea de reformas acotadas, puntuales, que puedan ser objeto de convocatoria, una consulta popular para refrendarlas, antes que la convocatoria de un acto constituyente, respecto a los cuales él no tiene mucha fe, repito, por la experiencia del 98, de haber estado ahí, pero también por el registro histórico de que Ecuador tiene 20 cartas políticas a través de cerca de 200 años de historia, siempre con la idea de que las constituciones de modo propio pueden resolver los problemas sociales, cosa que sabemos muy bien que no es así. Tú querías decir, pero sobre todo eso que decía yo, esta constitución puede resultar a lo mejor atractivo y uno diría, pero es que sí tiene entonces un toque medio autoritario y va a querernos, porque esta constitución en manos de cualquier autoritario nos pasa lo que nos ha pasado con Correa. Al respecto, bueno, cuento brevemente una anécdota con relación a la constituyente del 98, que él dice, el empeño mayor de la mayoría de ese tiempo de la democracia popular y el Partido Social Cristiano era alcanzar una reforma de la seguridad social. Así es. Ya, se trabajaron, o sea, trabajaron juntos Osvaldo Hurtado, con Nebot, con todos los cuadros que tenían allí, pero perdieron por 3 votos, porque hay diputados que a última hora se cambiaron y no votaron. Entonces dice, todo un trabajo inmenso se perdió por 3 diputados por 3 votos. Dice, pero si esto lo presentabas al pueblo y el pueblo lo votaba, simplemente se ejecuta. Es decir, es más fácil que lo que estamos viviendo ahora con el Consejo de Participación Social. Es decir, viene la recogida de firmas y todas estas cosas, eso se puede empantanar. Pero si tú planteas una moción de que hay que recortarle los poderes de selección de autoridades, puede pasar y consigues un resultado efectivo. Último, permanece el Consejo, pero sin esta cosa danina, ¿no? Exactamente. Danina, entonces, esa es la línea de pensamiento de Nebot. Es decir, no enredarse en práctico. Es más práctico, claro. La Constitución está ahí, pero hay cosas que hay que cambiar. Y eso que lo cambie el pueblo por voluntad. El momento que el pueblo en un referéndum te dice, yo quiero que esto diga así, ya, no tienes que hacer más nada. Pero si lo metes a la asamblea y quieres cambiar ahí empieza algo que nadie sabe que va a salir. Roberto, él va a la primera candidatura presidencial. No lo sé, y de hecho el libro termina haciendo una cita de una anécdota, no sé si la revisaste, en el sentido de que hace muchos siglos el filósofo griego Tales de Mileto se reúne con sus alumnos para absolver preguntas, y uno de ellos le pregunta, maestro, entre los sabios, ¿qué es más? Él responde, el tiempo, porque todo lo sabe y todo lo descubre. Entonces, aplico eso en particular a la cuestión pendiente de si Nebot va a ser o no candidato a la presidencia de la República, porque obviamente él no ha tomado una decisión definitiva, eso lo dice nuevamente de una forma muy taxativa en el libro, pero uno pensaría de que él continúa actuando en la dirección de llegar a ser candidato, porque obviamente se mantiene muy activo en la política. Si uno va a reunirse con él en la casa, en la isla Mocolí, en San Borondón, o en su despacho en Balra, al lado del Palacio Municipal, obviamente uno se queda con la impresión por de que está en los campaña. Personajes, como que está en campaña, porque continuamente está atendiendo gente y sigue siendo indiscutiblemente un referente y una figura protagónica de la política guayaquileña, pero diría también que por extensión la nacional. Tú sí lo ves una figura nacional. Sí, yo creo que eso es indiscutible. Él es una figura nacional porque, con mucho éxito en su ciudad. Y por una reflexión que yo te hago como historiador, los hechos históricos que suceden en Guayaquil, por la importancia que tiene la ciudad como ciudad económicamente, pues sobre todo en términos del sector privado, la número 1, y también la más poblada del país. Entonces eso desde siempre y no de ahora ha irradiado
al resto del país. Le genera una... No es la política, a veces No. los propios historiadores guayaquileños tienden a tener un enfoque demasiado localista. Yo soy guayaquileño, Ya. pero yo tengo una visión mucho más nacional Y de lo sí- que ha sido la historia. Y sí de reconocen la Guayaquil en gran general. influencia de Guayaquil en el poder Naturalmente, público. entonces tú no puedes pensar que una figura que ha tenido la trayectoria de Nebot, estos 19 años en la alcaldía, tú me dirás, hoy por hoy, ¿qué actores políticos ¿Qué están en el alcalde plan de de- cuestionar, de decir, el proyecto de Ya. Nebot en Guayaquil fracasó? Entonces te lo quedas viendo con extrañeza y le dirás, bueno, tú eres un sectario porque verdaderamente no quieres reconocer lo que es obvio. En esos términos yo te lo presento. Cuando tú me preguntas de que si es algo local o nacional, yo te respondo categóricamente, esto no es Eso solamente local, porque a mí no me cabe la menor duda que hay muchas otras ciudades del país que quisieran replicar el modelo de Guayaquil también. Javier, en las candidaturas presidenciales que están, Jaime, no sé si en una tiene que admitir que él dejó que sea Yamil Mawad y no él no entró a la pelea, sabiendo que podía, porque recuerdo alguna vez llegó a decir él mismo, Jaime Nebot nos dijo, que su amigo Jaime Durán le dijo que esto estaba por estallar y que no se comiera la representación de un sector. ¿Comentan algo de eso? Bien, nos referimos concretamente a las campañas del año 92 A y las del dos, año ¿en 96, dónde? que fueron ¿En dónde campañas. fue ¿no? campaña de Claro, él? Ya. nosotros La del un poco 98 no. entrar en la especulación. También ¿no? se aborda el Se aborda, episodio claro. cuando él desiste en De ser ser candidato, candidato. Claro, en tu porque capítulo, consideraba claro. que las condiciones no estaban estaban, dadas. claro. Y la situación que se le presentó a Nebot el 92 y el 96, que lo comentamos naturalmente, es que por la polarización que se había dado en el país, Ajá. le terminaron haciendo cargamontón, incluido el año 96, cuando llega a la segunda vuelta con Abdalá Claro. Bucarán, y los sectores de izquierda, centro izquierda, los movimientos Todos. sociales, se fueron todos con Todos Abdalá. Les Esa es la realidad. Les comentó que hubo diálogos para que el binomio sea Julio César. No, eso No. en realidad no tuve No, conocimiento de esa particularidad y no se lo comenta en el libro tampoco. ¿De cuál de las campañas recuerda más? Obviamente debe ser la del 96, ¿no? Que casi algunos le echaban la culpa al propio León Febres Cordero de él. ¿Él qué dice de O sea, eso? mira, te lo resumo así con este criterio, ¿no? Ya. Él dice que en la campaña con Bucaram él tenía ya un eslogan, que era primero los pobres. Claro. Pero la reunión de todos sus asesores, entre ellos españoles, los propios ecuatorianos, Ya. dirigentes del partido y tal, le dicen, poner primero a los pobres es muy excluyente, porque no solo hay pobres en el país, hay más, entonces hay que poner primero a la gente. Entonces ese fue el eslogan de campaña, lo cambió. Claro. Y inmediatamente Y dice, claro, la Bucaram fuerza lo de los cogió pobres. y le dijo, Y le bueno, dio, claro. primero a los pobres y después de esa gente. Esa gente. Entonces sí. de ahí él dice, yo ya decidí abandonar los asesores, los consejeros. lo que yo si me quiero. voy a equivocar, me equivoco yo, yo mismo. claro. Eso lo cuenta ahí en el libro. Lo cuenta ahí, sí. Y hay un capítulo que es interesante en el libro, que es el tercero, que guarda relación con el episodio del Taurazo, Ujú. que le permitió a Nebot por primera vez tener lo que decimos, Liderar, que llamamos ¿no? volumen político, Claro. como para proyectarse por primera vez como una figura de ámbito nacional, porque su manejo de la crisis fue- fue muy atinado y permitió finalmente rescatar al presidente, a su comitiva, sin que se produjera un derramamiento de sangre y tampoco sin que se produzca un golpe de Estado, que siempre hubo un cierto riesgo de que eso suceda. O sea que él estaba consciente En de 87 van a la casa de León en Urdesa y se topan con un amigo vinculado a la administración, Guido Garay, Ya. que le dice Jaimecito, porque obviamente era un tipo de la generación de su padre y lo apelaba de tal modo. En la política usted había ganado alguna representación y sin duda se había convertido en un político popular, pero le cuento que esto del volumen político le puede llegar a una persona o nunca le puede llegar. Hoy a usted con lo Le de ha Taurazo le llegó el volumen político.
Entonces esa es un poco hay la reflexión en torno a la cual... Más que la gobernación les llega la resolución de un tema. El tema de cómo se resuelve el tablazo, cómo actúa él también para hacer movilizaciones de apoyo en Guayaquil. Lidera al presidente Febres Cordero. Mientras en Quito se debatía incluso cómo ya posesionar al vicepresidente. Por poco. En Guayaquil, más o menos. Claro, sí. En Guayaquil se lidera una lucha para... Aquí hay presidente. Es correcto. Y ese capítulo también nos permite mirar en retrospectiva la importante obra pública que se cumplió en la gobernación del Guayas con el apoyo del presidente Febres Cordero y que sentó las bases para efectos de la hegemonía electoral que ha tenido ese partido a lo largo de sucesivas elecciones, porque eventualmente en elecciones de carácter nacional pueden perder, pero siempre están ganando en Guayas y en Guayaquil. En Guayaquil, claro. Javier, de esto, tú decías hace un momento, o sea, aquí en Guayaquil se han desarrollado, ¿qué obra piensa él que ha sido la más importante en Guayaquil? Mira, yo diría que no tiene un criterio de la más importante, sino la suma. Te escribo con una anécdota que se cuenta en el libro. Él dice, el problema de la administración no es que tú puedes decir, hay un tema que hay que priorizar. No, pues probablemente van a haber 15 temas y los 15 tienes que resolverlos al mismo tiempo. Claro. Por supuesto habrá unos que van a requerir mayor dedicación, pero el secreto de la administración es que tú tienes que desarrollar todos los temas de manera simultánea, ¿no? Y ahora que hablábamos del periodo del 84, yo quiero ahí recomendar a los lectores que vean, hay una foto preciosa del estadio de Barcelona, que se empezó a construir. Está él ya. Esta es la foto actual, ¿no? El estadio de Barcelona cuando se comienza a construir. Exactamente. ¿No? Y es la vinculación, digamos, con los sectores populares a través del fútbol, que es algo que creo que todos los ecuatorianos podemos entender, ¿no? Exactamente. Esto del deporte, ¿qué te digo? Del entretenimiento. Pero una adhesión al equipo más popular en algunos momentos. Yendo a contracorriente, ¿no? Por lo menos, porque fíjate que, así como mi amigo Roberto, la mayor parte de las élites guayaquileñas son melexistas, pero eso es un pequeño defecto que... Esto es un defecto que se puede superar. Por supuesto. Para los serranos y de veras que el Aucas es lo más importante. Desde luego, y cuando se construyó el estadio de Barcelona, durante el gobierno de Febres Cordero, en previsión de que podrían haber reacciones negativas desde el punto de vista de favoritismo regional, se construyó paralelamente el estadio de Aucas en Quito con el apoyo del gobierno, ¿no? Como para generar un balance, ¿no? Y que no haya resquemores. Pero para ir entonces en la línea deportiva, pero ustedes tuvieron 10 años de ayuda del Correa. Bueno, sabes que en realidad yo en ese sentido puedo ser emelexista, pero nunca fui simpatizante de Correa. Entonces, inclusive pues en algún momento también fui perseguido por el anterior régimen, puedo decirlo de una manera concluyente. Y bueno, pues son coincidencias de la vida que no solamente Correa, sino también Glass hayan sido emelexistas, pero eso no desacredita al equipo como tal, que finalmente tuvo sin duda una buena racha deportiva coincidiendo con esta pesadilla de la Revolución Algunos decían Ciudadana. que normalmente los equipos, cuando hay dictaduras así, siempre son campeones, y se referían a la dictadura y al Nacional. Entiendo que ese comentario ha cobrado actualidad en redes sociales últimamente, pero creo que también entra mucho en el ámbito de la conjetura, de la especulación, y creo que tampoco es bueno darle mucho pábulo a eso. Pero además yo diría una cosa interesante entonces que nos trae este libro, un emelexista escribiendo sobre un expresidente del Barcelona. Presidente vitalicio. Presidente vitalicio. Pero ese es un tema que lo apoyamos tú no lo ves muy tangencialmente, y bueno, se cita por ejemplo la anécdota que cuando se va a construir el estadio del Barcelona, Nebot apela al Colorado Mórtola, que era un conocido pues arquitecto de la ciudad, que había estado vinculado con los rolosistas, ¿no? Era más bien cercano a Abdalá Bucarán. Entonces viene Febres Cordero y le reclama, dice, ¿cómo así que ha buscado este arquitecto? Y dice, bueno, yo lo busco porque sé que es capaz y que tiene experiencia, no por su filiación política. Si tú me consigues un arquitecto que sea social cristiano y que no vaya a cobrar por diseñar el estadio, yo estoy totalmente abierto a la posibilidad.
Así que finalmente eso de esa manera se también, zanja el hecho de que se nos Colorado fue el Mártola tiempo y fue el ven que arquitecto. hablar sobre esto es Sí. tan... Javier, antes de concluir con Roberto, diría yo, el aporte real de este libro entonces es no solo reivindicar esa obra, reconocer a un personaje nacional, pero sí es una ayuda también a empujar una campaña, ¿o no? No fue No hubo el libro hecho con ese sentido, ya. ¿no? No hay campaña todavía. Todavía. Tampoco. Exactamente. Bueno, Lo que te digo es, básicamente creo que es un libro ejemplar en la medida en que, y esto es algo que los ecuatorianos debemos trabajar, ¿no? Ya. El tener una generosidad de espíritu, saber reconocer cuando la gente hace las hecho cosas bien, bien. ha ido bien, sí. Exacto, y decir, mira, esta es la obra, júzguela usted mismo, ahí están los Está hechos. ahí. No se guíen por las impresiones, los comentarios. Te digo, y en esto a mí me gustó mucho esta forma de pensamiento que tiene Nebot, ¿no? Que te dice, Ya. mira, no hay que hablar, hay que hacer. hay que hacer. ¿Sí? Por eso esta gran producción gráfica también en el libro. Por supuesto, porque la obra había que mostrarla. Había. Y tú dices, puedes describir, por ejemplo, qué sé yo, el Puente del Velero, que es un Claro. puente hermoso. Y puede ser muy lírico y hablar de los colores que tiene Ya. y en la noche cómo se mira y tal. Pero nunca alcanzarás la contundencia de la imagen. visualizar. Exacto. Claro. Por eso, qué sé yo, Puerto Santana, Sí, sí. el Cerro del Carmen y toda la parte sur de Guayaquil. Entonces, ese es el motivo de las fotografías, ¿no? Y también un gozo estético, porque a veces Sí, es una ciudad bella, verdad. una ciudad que ha podido cambiar, y es una invitación también para los ecuatorianos Puede. que no conozcan, pues vayan y Sí, vean vayan con y sus vean propios lo ojos. que ha pasado. Y una reflexión final, o sea, Sí, eso es- más allá de que nosotros como editor y coautor podamos comentar el libro, lo importante es que aquellos que gente tengan pueda interés lo lean y saquen sus propios juicios y lo valoren en la forma que corresponda, porque sencillamente es una propuesta editorial con la que se podrá coincidir o discrepar, pero pensamos que entrega información y en general un buen producto sobre un personaje de actualidad, es como lo veo. ¿Verías que Jaime termina siendo candidato? Lo sugeriste hace un momento y dices... Yo creo que va a terminar posibilidades siendo tiene. candidato, pero eso Sí. va a depender de los números, porque obviamente tendrá que mirar las encuestas a mediados del próximo año y en función de ello decidir. Yo entiendo que hay mucha gente, amigos del entorno cercano, que sí le lo están están. diciendo, Jaime, cuidado con esto de que no seas candidato, porque puedes pasar a la historia como un político que en el momento que tuvo la chance de ser presidente de la República, verdaderamente no tomó la opción de serlo. de hacerlo así. Bueno, los dos, muchísimas gracias por acompañarnos. Hay que revisar entonces el Lo libro, principal. El Camino a la Prosperidad. Que sigas vinculando, Javier, a gente como Roberto, a Gonzalo, a que vean otras biografías. El conocimiento de Roberto, cuando uno ya en cambio lo va descubriendo a él sobre la vida del país y de sus personajes, no solo por su ejercicio periodístico, nos dan como para que... Ahí tienes una... Por supuesto, ¿no? Pancho, y en eso aprovecho yo para contarle, digamos, a los espectadores que en este año hemos publicado una serie de biografías que considero muy interesantes, se llaman Biografías del Bicentenario, que están Ya. relacionadas con el Bicentenario de la Independencia de Guayaquil. Y hemos publicado la biografía de García Moreno, estamos por publicar la de Rocafuerte, publicamos ya la del poeta Medardo Argensilva y estamos por publicar una biografía de José Joaquín de Olmedo. Ah, ya. Entonces, estamos trabajando en este sector que te digo que está abandonado, estaba y creo que abandonado. es importante que el ecuatoriano Pero además encuentre, le estás rescatando personajes a Guayaquil también. por supuesto, en su Sí. bicentenario, quizás Claro. es la mejor forma de homenajear, De homenajear. desde lo que yo hago, que es la actividad editorial, a esta ciudad que nos ha entregado ecuatorianos ejemplares, ¿no? Y perdóname unos segundos Sí. nada más, enfatizar, el sentido de publicar biografías es decirle al ecuatoriano, mira, Tenemos tenemos gente de la cual podemos estar orgullosos, o sea, un Vicente Rocafuerte Ay. con su proyección internacional inmensa, sí, o sea, te digo, Rocafuerte es más A importante veces fuera del nosotros- Ecuador que dentro del Ecuador. Nosotros nos negamos a reconocer de que tenemos gente buena. Claro, o García ¿Será Moreno, que nos pesa fíjate. demasiado los malos, no? Correcto, entonces hay que Claro. conocer a los buenos, hombre, y eso También, es un poco el sentido valorar de eso. publicar esto, ¿no? Y ¿Qué cuando personaje, quieras. ¿Qué ¿ah? personaje te llamaría la atención para escribir una próxima biografía? Tendría eventualmente varios. Rocafuerte me interesa, pero ya le van a hacer una buena biografía. Olmedo también está Ya. trabajando en Guayaquil una biografía. ¿Y si Guillermo te piden de Arosemena. Quito? ¿Perdón? Y si te piden de Quito o de No alguien de tendría la ningún sierra, problema. ¿no? Te cuento, yo estoy escribiendo en este momento
mi tercer libro, porque el proyecto en el que he estado involucrado es una trilogía. He escrito 2 libros que básicamente son historias cortas de la historia del Ecuador, de forma tal de que de esa manera yo recompongo prácticamente la globalidad de la historia del país hasta tiempo presente, aprovechando también la circunstancia de que he estado involucrado con los últimos 40 años de la historia nacional de una manera u otra, conociendo a todos los protagonistas, de manera tal de que estoy retomando la escritura del tercer libro para dar esta entrega el año venidero. Ah, bueno, éxitos. Entonces, Javier, una última, ¿dónde pueden conseguir el libro? Ahorita en todas las librerías del país, está, sí, librería española, Mr. Books. ¿En alguna otra ciudad? Vamos a presentarlo en Quito en la tercera semana de enero. De enero, muy bien. Han estado con nosotros Roberto Aspiazu y Javier Michelena, presentándonos en el libro, conversando sobre el libro El Camino hacia la Prosperidad, una visión de un líder nacional, como ellos lo han dicho y lo han descrito, como Jaime Nebot Sadi, legislador y alcalde de Guayaquil, ¿no? Casi 20 años y 36 en la vida pública son para seguirle y discutirlo. Está a la venta, dicho, en todos los librerías del país, y nosotros nos estamos encontrando el día viernes. Muchísimas